¿Ya, Eloy? Sí, muy bien. Bueno, hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Yo creo que, Javier, no sé si ustedes me ven o aquí hay espacio para que me puedan ver mejor, porque está la columna ahí, pero si se quiere acomodar, hay espacio. Hoy vamos a comenzar una nueva temporada, una nueva serie. Vamos a estar estudiando algunos salmos. Desde ahora hasta el último domingo de diciembre, hasta el final, vamos a estar en un peregrinar a través de algunos salmos, en una búsqueda de renovación espiritual y restauración espiritual en nuestras vidas. Y los salmos son lo ideal para eso, porque los salmos son un lamento, es un canto del alma, son unos poemas increíbles que no solo son inspirados por Dios, que eso es lo más importante, pero también reflejan las alegrías y dolores de nuestras almas. Si los salmos fueron escritos algunos con lágrimas, otros desde rodeados por un pelotón enemigo intentando matar a un hombre como David, los salmos tienen alegría, tristeza, conectan con nosotros. Los salmos son probablemente el libro de la Biblia más citado en el Nuevo Testamento y más leído a lo largo de toda la historia. Pero luego estaremos profundizando más acerca de los salmos. Hoy me voy a enfocar en un tema al que le he titulado ¿En qué camino me encuentro? ¿En qué camino me encuentro? A lo largo de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra nos muestra siempre dos caminos, dos sendas, dos travesías por las que tenemos que avanzar. Como he dicho hace unos días, soy fan del libro El progreso del peregrino, y es un ejemplo en el progreso del peregrino como nos narra la travesía a la ciudad celestial y cómo hay otros caminos que se nos proponen. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos diversos caminos, dos caminos en especial. Vemos en Génesis, al inicio de Génesis, vemos a un Abel que escoge el camino de ofrecer a Dios lo mejor que tenía. Abel. Tenemos a Abel que ofrece lo mejor que tenía y tenemos a un Caín que cogió el camino de, doy lo que puedo, doy lo que me sobra, doy de lo que hay por ahí en el campo, se lo voy a ofrecer a Dios. Luego vemos en la palabra de Dios otros que toman el camino, como en el caso de Abraham, que él escogió el camino al desierto antes que un paraje hermoso cerca de Sodoma y Gomorra. Él habló con su sobrino y le dijo al sobrino, escoge qué camino quiere. Y el sobrino escogió el camino que iba a Sodoma y Gomorra, y él escogió el camino aparentemente más difícil y más tortuoso, el camino al desierto. Así en toda la palabra de Dios encontramos el joven Daniel, que escogió el camino de la abstinencia. Él se abstuvo de alimentarse de una comida dedicada a los ídolos, a los dioses, y a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, escogieron el camino al fuego. ¿Cómo? Sí, ellos escogieron el camino a ser quemados antes de tomar el camino de la adoración de una imagen. Toda la palabra de Dios nos muestra dos caminos. En los evangelios nos encontramos a Jesús hablándonos de la puerta estrecha con un camino tortuoso y difícil con destino a la ciudad celestial, y nos encontramos el camino de la puerta ancha, cómoda, la autopista, con todos los placeres y satisfacciones de la vida, con destino a un infierno, a un lugar de tormento. La palabra de Dios nos muestra a lo largo de toda su historia, a lo largo de todo el recorrido, dos caminos. Y ¿sabes qué? Ahora viene algo bonito. Dios nos ha otorgado a ti y a mí una capacidad divina. No la de volar, ni la de los superhéroes, de hacer cosas invisibles, de traje invisibilidad. No. Nos da la capacidad de decidir. Y eso no lo tienen los animales. Ningún animal de la tierra tiene la capacidad de elección. Solo los seres humanos, la especial creación de Dios. Tienes la capacidad divina de escoger si amar a Dios y rechazar a Dios. Tremendo, ¿no? Porque esto como padre me hace pensar que yo como padre que amo a mi hijo y él nace con esa capacidad, es muy difícil. Porque Dios está otorgando a su creación especial la capacidad de decir, no quiero nada contigo. Como papá, es difícil crear algo y darle la posibilidad a ese algo de darme la espalda y rechazarme. Pues nuestro papá nos dio la capacidad de elegir. Tú puedes elegir hoy qué camino tomar. Tú puedes elegir como Abel dar lo mejor de tu vida o sencillamente darle a Dios
lo que te sobra o rechazarlo. Tú puedes escoger hoy el amor de Dios o rechazar el amor de Dios. Y eso es una capacidad que la otorga Dios, el libre albedrío, la libertad, la capacidad de decidir. Esta gran verdad la encontramos en el Salmo 1. Hoy vamos a navegar a través de los mares del Salmo 1 y vamos a escudriñar esta gran verdad de nuestra capacidad de elegir y escoger el camino que entendemos o creemos que es el que Dios tiene para nosotros. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, tiene un libro que está ahí que es maravilloso, se llama El Tesoro de David y es un comentario al libro de los Salmos. Y él dice lo siguiente acerca del Salmo 1. Dice, el Salmo 1 es el prefacio, puesto que en él hay una idea contenida, está la idea contenida de todo el libro de los Salmos. El deseo del salmista es enseñarnos el camino a la felicidad y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Este, pues, es el asunto primero de este salmo, que puede ser considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de todos los salmos forman un sermón divino. Esta es la pregunta para hoy. ¿En qué camino me encuentro? ¿En qué camino me encuentro? Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a ver lo que Dios nos tiene a través de ese salmo y vamos a intentar con la ayuda del Espíritu Santo adentrarnos en él. Si al final del sermón, mi deseo de todo corazón es que tú hayas podido hacer una pausa mientras escuchas la palabra de Dios y detenerte y preguntarte a ti mismo, Señor, ¿en qué camino me encuentro? Ese es el propósito principal de este mensaje. Un autoexamen, una evaluación personal y evaluar en qué lugar te encuentras, en qué camino. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Me encanta esa bendición. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1 fue escrito por el rey David, el cual nos presenta dos caminos, el camino de los justos y el camino de los pecadores. El autor inicia con las mismas palabras usadas por Jesús en los evangelios, en el Sermón del Monte, bienaventurado, que no significa felices o dichosos. En otras palabras, son personas felices y dichosas lo que guardan esta palabra. El salmista nos muestra el camino a la verdadera felicidad. Si hay algo que el ser humano anda buscando arrebatadamente a lo largo de toda su vida, es su anhelo por ser feliz. Y el rey David nos está diciendo, os voy a mostrar qué enseña el Señor, cuál es el camino a la felicidad. Algunos se han llenado de riquezas o hijos y un montón de cosas, pero al final de su vida reconocen que no son felices. Hace poco estuvo una persona, un político de aquí de la ciudad reunido conmigo ahí en la oficina y le pregunté que por qué podía rezar por ellos, cómo podía orar por ellos. Y esta persona, probablemente con más de 60 años, me dijo, Marcos, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. El ser humano busca constantemente la felicidad y las empresas lo saben. Nos venden la crema que te hará feliz, nos venden la pastilla de la felicidad, te venden las sandalias de la felicidad, te venden los jeans de la felicidad, te venden las gafas de la felicidad. Saben el anhelo de las personas y nos venden un montón de cosas diciéndonos que si tienes eso, entonces serás feliz. Pero la felicidad de Dios es mucho más plena y más abundante. Habla no de lo que nosotros queremos, sino está centrada en Él. Él dice, yo te voy a mostrar el camino a lo que es la verdadera felicidad. Y es interesante porque esa felicidad que Dios nos está proponiendo
comienza con 3 aspectos negativos, con 3 negaciones. Si vamos al Salmo número 1, vamos a encontrar 3 declaraciones negativas. No, el hombre o la mujer que abraza la felicidad que Dios propone, no anda, no se detiene y no se sienta. No anda, no se detiene y no se sienta. La persona feliz sabe decir no. La persona feliz sabe decir no. Y esto es interesante, porque muchas veces creemos que la felicidad se trata de decir sí, quiero, dame, es mío, es lo que... No, está diciendo, la persona feliz aprende a decir que no, aprende a negarse. Y vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos. No anda, no se detiene y no se sienta. En mi pueblo hay un dicho que probablemente la gente mayor de aquí lo conozca. Dime con quién anda y te diré quién eres. El andar es clave. Si algo que mi mamá se preocupaba cuando yo era un adolescente, bueno, desde niño, pero después en la adolescencia es clave. Cuando venía un chaval medio variopinto y raro a la casa, mi mamá no nos decía nada, pero luego que seguía lo primero que decía, ¿quién es? Mamá es Manolito, ¿vale? ¿Y quiénes son los padres de Manolito? ¿Y a qué se dedican los padres de Manolito? Y esa preocupación de toda madre por saber con quién andamos. Cuando andamos con Jesús, se nos pega el carácter de Cristo. Reflejamos a Jesús. Cuando andamos con malas compañías, por muy buena familia de la que tú vengas, he conocido a chavales que son de familia cristianas y buenísima, pero más bandolera no puede ser la chavala y el chaval. Y todo comienza por una mala compañía. Y está diciendo el salmista que el hombre y la mujer que desea la felicidad de Dios sabe decir no a un mal consejo. Sabe decir no a andar con personas que te corrompen y que te restan en tu vida espiritual. Es interesante porque Jesús nos está enseñando, o la palabra de Dios nos está enseñando hoy, que un buen cristiano guarda con quien anda. Aprende a andar con personas que le aporten en su vida espiritual, no que le resten. En una ocasión, Billy Graham contó una historia que me encantó. Él contó la historia de 2 amigos. 2 amigos que se encuentran un día, uno era cristiano, el otro no, pero eran buenos amigos. Dice la historia de Billy Graham, que los 2 se encuentran y uno le dice al otro, oye, ¿sabe qué? He encontrado trabajo en el norte de Estados Unidos, en Maryland, donde hay una aserradero ahí, y como leñador, como cortador de leña. Y el que no es creyente le dice, oye, enhorabuena, pero ¿sabes qué? Ten cuidado, porque yo sé que tú eres cristiano y yo he escuchado que esa gente del norte se burlan de los cristianos y le hacen la vida imposible. Tú intento no hablar mucho de Dios. ¿Vale? Se abrazan, se despiden, pasan 6 meses y un día se vuelven a encontrar, se dan un buen abrazo efusivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ahí en el norte? Y dice, oye, me fue muy bien. He hecho un buen dinero, el trabajo maravilloso. Oye, ¿y qué pasó cuando supieron que era cristiano? Porque esa gente, pues yo he escuchado que se meten con los cristianos. No he tenido ningún problema. Y eso nunca lo supieron. Nunca supieron que era cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que escuchamos. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos oído. Porque en nuestro alrededor va a haber gente que muy bien intencionada siempre te va a dar su opinión. Pero ¿qué enseña la palabra? Tenemos que ir a la palabra para comprender si el consejo que estamos escuchando es un consejo de Dios, de una persona temerosa de Dios que ama a Dios, o es de una persona que rechaza los valores y las enseñanzas de Cristo. Son muchos los cristianos que intentan caer bien a todo el mundo. No saben decir no a un mal consejo. Una mala conversación puede destruir tu vida. Como hemos visto en la historia, se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué consejo estás escuchando? ¿Qué es lo que, a quién estás prestando tu oído?
¿A quién estás oyendo? Marco, pero es que esta persona es una buena persona, es muy hábil en los negocios, le va muy bien esto y aquello, pero ¿teme a Dios? ¿Es temerosa de Dios? ¿Es temeroso de Dios? No, pues ten cuidado. Porque el hombre feliz según Dios dice no a los malos consejos. Aquellos que provienen de personas que no temen a Dios. En segundo lugar, no se detiene. Los hijos de Dios no podemos ser partícipes del pecado de otros. No podemos imitar el comportamiento de aquellos que buscan abiertamente desobedecer a Dios. La palabra de Dios nos alerta. En Proverbios 4:14 dice, no te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. El hombre y la mujer que busca la felicidad según Dios se aleja de las malas compañías. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Cuidado con el amigo y la amiga. Es posible que debas renunciar a relaciones que te están afectando. ¿Sabes algo? Es mejor entrar al cielo sin tus amigos que escuchar la voz de Dios rechazándote. Mateo 10:32-33 dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también yo le reconoceré delante de mi papá en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre en los cielos. Habrá momentos que vas a tener que cortar con tus amigos. Para mí yo creo que cuando me convertí con 16 años fue la peor parte de la conversión que tuve. Cortar con mis amigos. Y voy a decir algo importante. La cuestión no es la amistad con los amigos no cristianos. Porque si hay alguien que nos dio un ejemplo de tener amistad con no cristianos era Jesús. A él le acusaban de amigo de los pecadores. Pero Jesús no se dejaba influenciar por el pecado de ellos. Por la conducta. Él no imitaba su conducta. Entonces, tú puedes tener 1,000,000 de amigos, como dice la canción. Pero tú no puedes andar, ni hacer, ni comportarte, ni hablar como ellos. Tú estás para ganarlos a ellos, no para que ellos te ganen a ti. Yo recuerdo que uno de mis mejores amigos, siempre que estábamos juntos, aún sabiendo lo que yo creía, siempre me incitaba a hacer algo malo. Oye, mira fulanita, mira esto, mira lo que he visto, sacaba la revista que los adolescentes a veces le echaban un ojo, mira, siempre era incitándome a pecar contra Dios. Muchas veces cedía al pecado, pero llegó un momento que el Espíritu Santo me convenció y me dijo, tienes que cortar de raíz. Esto no es cortar de trocito en trocito, tienes que cortar. Como decía Jesús usando una hipérbole muy difícil, decía, mira, es mejor que entres sin la pierna o sin el ojo o sin tu mano al cielo, que vayas al infierno con todo tu cuerpo. Es mejor que no tengas tu amigo el día en que estés delante de Cristo y Él te esté demandando por la manera en que viviste la fe y que Él te pueda decir, buen siervo fiel. Me escogiste a mí antes que a fulano, a mengano. Habrá probablemente que romper con tu novia o tu novio. Tú dirás, Marco, pero eso es complicado porque yo recuerdo en una ocasión, llega un joven, siendo yo pastor de jóvenes, y tenía una novia que no era creyente. Entonces él pedía mucha oración por ella y yo le animaba. Sí, vamos a orar. Y venían los padres, pastor, ore por la novia, y no sé. Y un día me siento con este chico y le dije, mira, el problema no es la oración. Tu problema es que cuando tú estás con ella, tú cedes y te comportas de la manera en que ella, lo que está haciendo está mal y tú apoyas su conducta que está mal. Entonces tú no estás dando testimonio de tu fe con tu vida, por lo tanto ella nunca se va a convertir. Porque tú eres la única persona que probablemente ella puede ver a Cristo en tu vida, pero tú no das testimonio de eso. Por lo tanto, olvídate de oraciones. Ninguna oración va a funcionar. Se trata de ti. Tú eres la persona que tienes que reflejar con tu vida a Cristo. Y habrá momentos en los que ella o él
que no es creyente, que no comprende tus valores, te diga, oye, vamos a hacer esto o aquello, tú puedas decir, no, lo siento, te amo, me importas, te quiero con la vida, pero más me importa Dios. Es mejor entrar al cielo sin la ausencia de una de esas personas que amamos en esta vida, que no en ese día decía. En vez de buen siervo fiel, mal siervo fiel. El hombre que quiere ser feliz no se sienta. El hombre que escoge el camino de la felicidad sabe decir no a aquellos que se burlan de la fe y de nuestros valores cristianos. Hace algún tiempo escuché una historia de un hombre, tío de nuestro querido Álvaro, que nació ahí en Galicia, en Pontevedra, Manuel, ¿no? Don Manuel. Él vivió en la década de los 50, 60, 70, por ahí, y don Manuel tuvo una conversión radical. Él fue inmigrante español en Alemania, trabajó allí como un animal trabajando y luego regresó a España en los 60, en la región de Pontevedra. Y ya era creyente, comenzó a ser parte de la iglesia de Asamblea de Hermanos en Vigo y allí congregándose don Manuel consiguió un trabajo de soldador en una empresa. La gente gallega, vasca, del norte, sabemos que son personas fuertes de carácter. El clima allí es diferente al nuestro aquí, no es caluroso. Entonces las personas allí son vastas. Entonces este hombre tenía un trabajo vasto, difícil y duro, pero tenía un corazón para Cristo. Le apodaban en la empresa el Santo. Y algo que no le gustaba a don Manuel era que las personas hicieran chistes sobre Dios, que blasfemaran el nombre de Dios. Cuando vemos en las películas, series del País Vasco y del norte, es muy común que la gente blasfeme a Dios, se burle del nombre de Dios. Y él insistentemente hablaba con el director de la empresa, los dueños de la empresa, mira, esto no está bien, esto no está bien, no está bien. Por 15 años don Manuel libró esta batalla. Un día llega don Manuel a la empresa y se encuentra carteles pegados en los años 70, ¿no, Álvaro? En una época difícil todavía. Carteles por toda la empresa, prohibido blasfemar el nombre de Dios. Don Manuel no se conformó a diferencia de los demás. Don Manuel decidió que no se sentaba con aquellos que burlaban el nombre de Dios. Don Manuel decidió que aunque su trabajo le costase, él iba a persistir, dando testimonio de su fe para que otros no blasfemaran el nombre de Cristo. Hoy día es muy fácil quedarnos callados. No, mejor no digo nada. Como el hombre y su amigo. Mejor que no se enteren. Mejor que siguen con sus chistes hacia Dios. Eso, allá ellos con Dios. Necesitamos hombres como don Manuel. Que digan, ¿sabes qué? No blasfemes el nombre de Dios. Por lo menos delante de mí no lo voy a permitir. No voy a permitir que hagas un chiste. Pero no voy a permitir que hagas un chiste contra el inmigrante, que denigre a otro ser humano. Sí, el Hijo de Dios tiene que dar testimonio con su carácter. Y si hay algo que nuestra generación de jóvenes y adolescentes necesitan ver en nosotros los adultos, es que seamos valientes en defender la palabra de Dios y defender nuestros valores. A veces la iglesia hemos caído en la trampa de, bueno, mejor no decir nada, para que no nos critiquen. Como somos este pequeño pueblo feliz, ¿no? Como se cantaba antes ahí. No, estamos ahí. Lo nuestro solo es la palabra. No, la iglesia tiene una voz profética para su generación. Y tenemos que confrontar el pecado y confrontar también en amor y en gracia, pero como hizo don Manuel, no me voy a sentar, no voy a estar rodeado de personas que se están burlando del nombre de Dios o de cualquier otra cosa o de cualquier otro ser humano. Es mejor agradar a Dios antes que los hombres. Hay una bendición enorme cuando agradamos a Dios antes que a los hombres. Dios honrará a aquellos que decidan honrarlo a Él antes que los hombres. ¿Sabes qué? Los hombres pasarán, pero Dios no pasará. No pasará. ¿Qué haces cuando te rodeas de personas que se burlan de Dios? ¿Qué haces cuando te rodeas de personas que se burlan de otros seres humanos? ¿Te quedas callado o te ríes también con tal de que no se burlen de ti? Mira, la Biblia habla de que
los discípulos después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo estaban reunidos orando. ¿Sabes por qué? Por valor. Señor, danos valor para predicar tu nombre. Tenemos que pedirle a Dios valentía para no quedarnos calladas y callados cuando vemos que están haciendo cosas que no son correctas. Como hemos visto en esta parte, el hombre feliz, en este primer versículo, el hombre feliz es la persona que a los ojos de Dios sabe decir no al consejo de los malos, a las palabras que vienen de aquellos que están en rebelión con Dios y no escuchan esos malos consejos. El hombre y la mujer que ama la felicidad de Dios no se junta con malas compañías. Los bienaventurados son los que escogen sin temor ni vergüenza la cruz de Cristo cada día y la muestra al mundo no como un instrumento de vergüenza, sino como el único camino a la verdadera felicidad en Cristo. Ese es el hombre y la mujer feliz. La persona feliz en el versículo 2 y 3 es descrita ahora por sus justos anhelos. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. En la ley de Dios, en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Mi delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, a la persona feliz se deleita en la palabra de Dios. Me encanta la palabra deleite. Es una de mis palabras favoritas. Tiene que ver con aquello que nos produce placer y bienestar y felicidad en nuestro corazón. Es como tomarse, en mi caso, un rico helado en pleno de 40 grados, tomarte una buena tarrina de helado, de eso del que mejor te guste, o un espeto y una cervecita ahí en Málaga, mirando en la costa de la playa, y ahí eso es deleite. ¿No es verdad? Te genera placer, o cualquier otra cosa que te guste y te genere mucho placer. El salmista nos está animando a deleitarnos en Dios. El rey David lo describe usando el mejor de los postres de su tiempo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 103, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Él se deleitaba, él disfrutaba leer la palabra de Dios. No era como, ahora toca leer la Biblia, ¿no? Obligado. No, hay un deleite, hay un deseo, estás saboreando lo que estás leyendo. El rey David lo muestra de esa manera, porque el hombre feliz a los ojos de Dios se deleita en las Escrituras. Son muchos los neurólogos, psicólogos y psiquiatras y psicólogos que confirman los beneficios de deleitarse en algo. Cuando nosotros nos deleitamos, nuestro cuerpo libera la dopamina, la hormona de la felicidad. Y la palabra de Dios está diciendo que cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, nuestro cuerpo no solo libera la dopamina, sino hay un sano equilibrio físico, emocional y espiritual. El deleitarse en la palabra de Dios produce felicidad en nosotros. Cuando la palabra es tu deleite. La persona feliz medita en la palabra de Dios. La palabra meditar se traduce de una palabra hebrea que viene de cuando los rabinos oraban la palabra. Ellos cogían las escrituras y la memorizaban. Y no sé si lo habéis visto en los documentales que hacen así. Es un método que ellos tienen de memorizar y de meditación. Ellos están así, como hacen lo de los tirabuzones ahí. Están ahí. Pero ellos están murmurando la palabra. Están susurrándola. Es un método de meditación, de un ejercicio que ellos utilizan de memorización de la palabra y meditación. Sacan, cuando están haciendo eso, el mayor jugo de la palabra de Dios. Sacan las mayores de sus enseñanzas. Las personas felices buscan conocer a Dios a través del estudio de la palabra. Ahora, hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando meditamos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra, vamos a ver las consecuencias. El año pasado os conté que estuve en un lugar que me encanta, que es el nacimiento del río Majaceite, ahí en la serranía de Cádiz, en Benamahoma. Fuimos con Rati y su familia y era un tiempo de ola de calor, así un calor horroroso, pero en la ribera del río era increíble. Era un microclima. El agua estaba perfecta.
nos bañamos y al borde del río había un montones de higueras silvestres y de uvas. ¿Verdad, Rasti? ¿Te acuerdas? Aquello era maravilloso, los frutos eran jugosos, las hojas siempre estaban verdes. A solo metros después era un secarral de calor. Pero allí a la ribera todo lo que había era maravilloso. El salmista compara al hombre y a la mujer que ama la palabra, que medita en la palabra, ¿con qué? Con un árbol plantado junto a las aguas, que siempre dará su fruto, sus hojas no se marchitarán y todo lo que hace prospera. Qué bendición, ¿eh? Así nos compara el Señor. Dice que siempre daremos fruto. Y vamos a ver qué frutos son. Porque no son cualquier fruto. No solo vas a dar higos o berenjenas, sabe Dios. Te voy a decir los frutos que vas a producir cuando amas esto. Cuando mira, como el helado, como la cervecita y el espeto ahí en Málaga. Cuando disfrutas, cuando te deleitas, cuando apartas un tiempo de tu vida para memorizarla, para alimentarte de ella. Mira lo que va a suceder en ti. Vas a producir el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 y 23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es amor. ¿Quién de nosotros no quiere amor? Hace poco un hermano me decía, pastor, estoy luchando con el tema de amar. Pídelo al Espíritu de Dios. Dios es amor y dice, ha derramado su amor en nosotros. ¿Quieres amor por tu mujer, por tus hijos, por tus compañeros? Pídeselo a Dios, es un fruto. Ama la palabra y vas a comenzar a sentir dentro de ti amor. Alegría. En un tiempo con tanta ansiedad y depresión que nos rodea, ¿sabe lo que necesitamos? Alegría. Algunos van a buscar alegría viendo los morangos en YouTube. Pero la palabra nos invita a que vayamos a ella, porque la alegría que produce el Espíritu Santo es mejor que la de los morangos. ¿Quieres estar alegre? ¿No quieres estar en cama tirado llorando? Deleítate en la palabra de Dios. Y eso no lo digo yo, es el tratamiento del Espíritu Santo para nuestra vida. ¿Quieres paz? Pastor, es que llevo meses que no tengo paz. Estoy en una relación en la que no tengo paz. Estoy en un trabajo que no tengo paz. Deleítate en la palabra de Dios. Ve a la fuente. Hay una promesa. Siempre tendrás fruto. Hay promesa de paz. Pastor, mi marido ya tengo ganas de tirarlo por la ventana. Mis hijos después de 3 meses de verano los quiero ya desaparecer. ¿Quieres paciencia? Deleítate en la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo consigo la paciencia? Deleítate en la palabra de Dios. ¿De verdad? Deleítate en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas en meditar y deleitarte en la palabra de Dios? Bueno, 15 minutos en la mañana. Entonces no pida 15 minutos de deleite, 15 minutos de paciencia. 15 minutos de lectura de la Biblia, 15 minutos de paz. ¿Quieres el fruto? Tienes que deleitarte. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y, por último, control de tus deseos. Eso es clave. ¿Quieres tener control de tus malos deseos? De la ira, de esos prontos que te salen cuando menos los deleita. 15 minutos con la palabra, 15 minutos de control de tus deseos. Entre más pases tiempo en la palabra de Dios, tu carácter y tu vida serán transformados. Y vas a experimentar en tu vida esa renovación de carácter físico, mental y espiritual. Ahora bien, estas son las bendiciones que hay en los que se deleitan en la palabra y meditan en la palabra. Pero ahora vamos a ver lo contrario, porque solo os he hablado de buenas cosas y de muchas bendiciones, pero ahora voy a hablarles de los que toman el otro camino. El salmista dice lo siguiente: las consecuencias de escoger el camino ancho y cómodo que nos ofrece el mundo vamos a ver.
Dice así el salmista: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantaron los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En contraparte de las bendiciones de aquellos que buscan la felicidad en Dios, están los malos, o otra versión en hebreo, la palabra que aparece es más que malo, es ese impío. Y la palabra hebrea es rasha. Y mira lo que significa rasha. ¿Quiénes son los malos o impíos? Son aquellos que son prisioneros de sus malos deseos. A mí me impactó ese concepto. Porque pecadores es otra palabra, pero el salmista usa aquí en hebreo rasha, que son esclavos de sus malos deseos. A lo largo de 20 años casi ya como pastor he escuchado, Marco, es que, ¿sabes qué? No lo puedo controlar. Es que cuando miro, veo, hago lo que sea, no lo controlo, pues eres un impío. Una persona que no es capaz de controlar su conducta pecaminosa es una persona rasha, es una persona dominada por el pecado. Y el salmista nos dice que hay una consecuencia para ellos. La persona rasha, impía, que rechaza el camino y el consejo de Dios, serán llevados de un lugar a otro como la paja al viento. Charles Spurgeon dice así en el libro que hoy he citado en esta tarde, dice así hablando de este versículo: son como la paja que arrebata el viento. Este es su carácter. Intrínsecamente sin valor, muertos, inútiles, sin sustancia y llevados por todo viento. Aquí vemos su destino y condenación. La muerte los arrebatará con sus ráfagas terribles de fuego, los cuales serán totalmente consumidos. Los que rechazan a Dios no tienen lugar en la casa del Padre. Los que rechazan a Dios recibirán el castigo divino. Juan nos dice, la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 17, dice: Él bautizará con el Espíritu Santo, hablando de Cristo. Juan el Bautista dice, y con fuego. Y dice lo siguiente: yo ni siquiera merezco ser su esclavo. 17, el que viene después de mí, hablando de Cristo, separará a los buenos de los impíos, de los malos. A los buenos lo pondrá a salvo, a los malos lo echará en un fuego que nunca se apagará. Hoy pareciera como que los malos prosperan. Esa era la visión de hace miles de años de atrás de Asaf en el Salmo 73. Señor, mira qué bien le va a los malos y a los impíos. A los que le dan rienda suelta a sus malos deseos. No les pasa nada. Y a los cristianos nos enfermamos de cáncer, nos cierran la empresa. Mira cuántas cosas malas nos suceden. Y mira lo que le pasó al autor de este maravilloso salmo, que es un reflejo de cada una de nuestras vidas cuando cuestionamos esto delante de Dios. Veamos en el Salmo 73, versículo 16 al 22. Y ya estoy cerrando, pero quiero que prestes atención, porque este sentir puede ser tu sentir. Mira, pastor, yo lo estoy haciendo todo lo mejor que puedo. Voy a la iglesia, doy dinero, me porto bien, soy una bella persona, pero me va mal en la vida. Y yo veo a Manuel, a José, a Pepe de mi trabajo que consumen porno, que ven, fuman porro. Oye, todo lo que hace, qué bien le va. ¿No así, Luis? Y al de la empresa de al lado, qué bien le va. Y yo que intento tener una vida ordenada con Dios, Hacienda no para de llamar a mi puerta. Mira lo que dice el salmista. Traté de entender por qué los malvados, ¿qué cosa? Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré, dije, bueno, no me voy a comer, en otras palabras, no me voy a comer más el coco. Llevo toda la vida comiéndome el coco, preguntándome esto. Y dice Asaf, el autor de este salmo: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En otras palabras, Señor, no me voy a comer más la cabeza, voy a entrar en tu presencia. Hebreo dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. Y el salmista entra al trono, a la presencia de papá.
Dice, en verdad los pones en un camino. Entonces entré en el santuario y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino, ¿qué cosa? Que se deslicen por el precipicio, ¿hacia dónde? Hacia su propia ruina. Al instante quedan destruidos y totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te retirarás de sus tontas, te reirás. ¡Wow! Mucha de esa gente se está riendo de nosotros. Estás perdiendo la vida. Eres un tonto estando solo con tu mujer. Mira cuántas mujeres te miran. Eres una tonta con ese imbécil. Mira aquello o lo otro. Mira, todos robamos en la empresa. ¿Y por qué tú no? Y dice que, ¿qué hará Dios? Se va a reír de ellos. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de qué cosa? De sus tontas ideas, como la que uno se ríe por la mañana de lo que soñó por la noche. Hoy le contaba a mi mujer que había soñado que un perro me había mordido y estaba riéndome después de eso. Pues un poco así. Dios se va a reír de esos impíos. Entonces me di cuenta, o escucha, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenaba de ¿qué? Porque esa queja nos amarga. ¿Por qué a la directora de la empresa le va bien y hace esto? ¿Por qué a mis trabajadores que son unos borrachos y mentirosos, mira que le va bien y a mí siempre? ¿Por qué? Entonces me di cuenta en mi corazón que me llené de amargura. Y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan tonto, eso es lo que significa necio, e ignorante. Debo haberme parecido ¿a qué? A un animal sin entendimiento. Queridos hermanos, así como el destino de los justos son las bendiciones de Dios, el destino de los impíos es el castigo eterno. Y no lo digo para atemorizar a nadie, sino que como profeta de Dios, como siervo de Dios, tengo la responsabilidad de anunciarte que hay un camino a la salvación y un camino eterno a la perdición. Y no seré yo quien te va a juzgar, será nuestro Padre que está en los cielos. Hoy debemos de escoger en qué camino deseamos estar. Y los que escojamos el camino de Dios, la última promesa que nos da este Salmo es: Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce tu camino. Tú piensas que tú vas por la vida y dices, Señor, ya estoy amargado de tanto abstenerme a ser un buen creyente. ¿Sabes qué? Dios conoce tu sendero. Dios conoce tu camino y a Él no le vamos a poder engañar. Dios conoce el sendero de los malos y al final perecerán. Quiero terminar con este pensamiento final. Examínate hoy para ver en qué camino te encuentras. Si en el camino como en el progreso del peregrino a la ciudad celestial, o el camino a una tumba de dolor y sufrimiento. ¿En qué camino te encuentras? ¿A quién estás escuchando? ¿Quiénes son aquellos que te están alejando del camino recto? ¿Cuáles son las voces a las que le estás prestando atención? ¿Quiénes son esos amigos que te están empujando a alejarte del camino? ¿Quiénes son? Solo hay un camino a la verdadera felicidad. Se llama Jesús. Dice él mismo que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los que como el progreso del peregrino, como su protagonista cristiano, pasó por 1,000,000 de vicisitudes y dificultades, pero al final Jesús le esperaba con la corona de vida y sus seres queridos que antes siguieron a Cristo le esperaban con los brazos abiertos en los cielos diciendo, ¡has llegado!
Pero qué triste es como otros protagonistas que intentaron entrar por el otro camino equivocado, llamaron a la puerta y le dijeron, tú aquí no tienes entrada. Yo iba cada domingo a la iglesia, Dios, pero escogiste el camino fácil. Te callaste cuando tenías que hablar, escuchaste los malos consejos y te sentaste con gente equivocada. Hoy no puedes entrar a la casa del Padre. Pero hoy es nuestra elección. Nosotros tenemos la capacidad y el regalo divino de elegir. Así que elige hoy en qué camino quieres estar. Vamos a terminar orando. Luego le voy a pedir a Adriana que pase para acá, que nos dé los anuncios. Pero vamos a dedicar un minuto a meditar en lo que hemos escuchado. Gracias a Dios estamos grabando estos sermones para que luego en casa podamos retroalimentarnos una vez más. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el Salmo 1. Señor, qué bueno es saber que cuando escogemos el camino de la piedad y el camino difícil, Señor, el camino de la negación, el camino de decir no al pecado y a las malas compañías, a los malos consejos, cuando amamos la palabra y encontramos deleite en ella, Señor, todo lo que hagamos prosperará. Todo lo que hagamos siguiendo la voz y el consejo de la palabra prosperará. Señor, qué bueno es tener gozo, alegría, contentamiento, paz, Señor, pero todo eso viene como resultado de deleitarnos en ti. Señor, bendice a tu iglesia. Amamos tu iglesia y deseamos que derrames en nuestros corazones un fuego por andar en tus caminos. Danos el valor para decir no y a veces no a las cosas que nos gustan o a las personas que nos rodean, con tal de escogerte a ti, dador de la vida. Padre, bendice también a los que nos van a ver por este video, Señor, que ellos también puedan ser tocados por tu Espíritu Santo y traer en su vida una renovación espiritual y una salvación para sus almas. En el nombre de Jesús. Amén.